desde el infierno. ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo en la primera emisión de su programa Desde el Infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo y lo invito a que nos acompañe durante la siguiente hora y que lo haga todos los jueves de 7 a 8 de la noche para analizar con usted y con nuestros invitados lo que sucede en el panorama nacional, lo que sucede en los asuntos del país y que de alguna manera, directa o indirectamente, nos afectan a todos. En este programa vamos a analizar a manera de diálogo con nuestros invitados, por lo que lo invito a que nos acompañe, pero también que participe durante el programa con sus opiniones, con sus preguntas, con sus comentarios. Los teléfonos para quienes nos están escuchando por la radio o por internet, nuestro teléfono es el 3030-5307, pero también se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales en Twitter, en @desde_infierno. Y en este primer programa vamos a hablar de Michoacán y nos estamos preguntando si el Estado, y nos referimos no al Estado de Michoacán, al Estado mexicano, está realmente a prueba en Michoacán con todo esto que usted sabe que está sucediendo, esta pérdida del control no solo político, social, sino también de la seguridad y de las instituciones en un estado tan importante para nuestro país. Y para analizar desde el infierno lo que sucede allá en Michoacán, tengo hoy el gusto de contar con un periodista, además de ser periodista es abogado, conoce también el tema desde el punto de vista jurídico, pero por otro lado tiene un interés también cercano por ser originario de Michoacán, aunque tiene muchos años viviendo aquí en Jalisco. Le doy la bienvenida a José María Pulido. José María. Gilberto, ¿cómo estás? Muy buenas Sociólogo tardes. también, ¿verdad? No, letrero. Ah, es licenciado en letras también. Letrero. Bueno, licenciado en letras, abogado, periodista. Usted lo puede escuchar todas las mañanas, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, en el programa Tela de Juicio, con otro par de periodistas amigos nuestros, José Antonio Fernández y Becky Reynoso, pero también lo puede usted leer todos los días por internet en su portal propio que se llama Tela de Juicio. Fuera de Juicio. Pero fuera de Juicio, perdón. Sí. El programa en la mañana se llama Tela de Juicio, el portal en internet se llama fueradejuicio.com. Y de ahí escribo lo que no me dejan decir al aire. Ahí, así es. Lo que en la mañana no puede decir, Lo pongo saliendo ahí. va y lo escribe Sí. ahí. Bueno, Ese es. vamos a analizar en este programa, usted ha escuchado seguramente ya mucho de lo que está pasando en Michoacán, un estado sumergido en problemas de violencia, en problemas de crisis de institucionalidad. Hace unas horas el gobierno federal anuncia el envío de un comisionado, prácticamente un gobernador de facto, podemos decirlo así, que va desde la Ciudad de México a tratar de poner orden en Michoacán, pero pues de todo lo que hemos estado oyendo, José María Pulido, pues yo la primera pregunta que me haría para analizar el tema de Michoacán es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo un estado como Michoacán llega a la condición Bien. en la que está, no? ¿Cómo llegamos o cómo llega Michoacán y cómo puede impactar a los estados vecinos? Ah, claro. Por ejemplo, somos nosotros. Jalisco estamos pegaditos con Sí, ellos, tenemos frontera común. Así es. Incluso en la Operación Cucaracha debemos de estar muy pendientes así de es. esa parte desde el sexenio pasado. Así es. Cuando se anunció aquel operativo por parte del entonces presidente Felipe Calderón. Pero antes déjame preguntarte, ¿por qué desde el infierno? Ah, bueno, y eso se lo pregunta a mucha gente, como es la primera emisión, vamos a hacer rápido una explicación. Hace algunos años, en los 80s, Maurice Joly, un politólogo francés, escribió un libro muy interesante que se llama, el libro todavía está circulando, el libro se llama Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Y en ese libro Joly hace un diálogo imaginario entre dos clásicos de la ciencia política que nunca fueron contemporáneos y que nunca se encontraron, pero Joly, que dominaba el pensamiento de Montesquieu y de Maquiavelo, se inventa un posible diálogo donde estos escritores, estos clásicos de la ciencia política, debaten cuál es el mejor sistema de gobernar a los seres humanos. Y de ahí surge la idea precisamente de este nombre, de que a través de los diálogos podamos ayudarnos a entender qué es lo que pasa en el país. Te haría dos preguntas más. ¿En qué nivel del infierno estamos?
¿Y quién sería el Caronte? Si Yo tú o creo que, no, yo creo que estamos en el nivel más abajo. ¿Más Yo creo que abajo? sí, sí, sí. Porque ese es un lugar de penas, el infierno. Así es. Yo creo que sí estamos en el nivel más bajo. Y si es una cuestión periodística, me preguntaría, ¿tan malos hemos ido? No, no, o para allá vamos. O para allá vamos. ¿Y en ¿no? qué nivel? ¿En el de los mentirosos, permanentes, en el de los que Yo extorsionan? creo que ya ¿En dónde? pasamos por todos los círculos del O sea, infierno. estaríamos en el 8º nivel. Pero después de haberlos recorrido todos. Sí, por supuesto. Así es, ya pasamos todos los círculos del Y infierno, ¿no? permanentemente estaríamos gritando, incluso allá. ¿no? Así, penando. Bien. ¿Cómo llegamos ahí? Yo creo que es un proceso bastante largo, que hay que seguir muy de cerca por regiones. Sí. Actualmente no hay una tesis, he platicado con algunos investigadores, no hay una tesis que nos pueda servir de modelo de qué ocurre en Michoacán. Ujú. Son diferentes regiones, hay que entenderlas en ese conjunto. Es una Estamos hablando de un estado de 113 municipios. 113 municipios, Muy complicado. sí, y la parte que está ahorita ardiendo, digamos, Sí. ¿no? Que está en el infierno, Está en el infierno. es la zona que se llama como zona caliente, Sí. tierra caliente, digamos, Sí. ¿no? Que es la que te va de la parte de la costa a donde inicia la zona serrana. Que hay que decir, José María Pulido, que de toda la vida ha sido una Sí. región Sí, sí. violenta, una región conflictiva, no de ahora, ¿no? Sí, mira, yo nací en Tinguindín, por ejemplo. Así es, michoacano. ¿Dónde queda Tinguindín? Yendo al cielo a mano derecha. ¿no? Para empezar hay que decirle Así a la decía el gente que sí poeta. existe. Sí, Sí. sí, sí existe. Bien, yo digo la frase del poeta, ¿no? Sí. A mano derecha, según se va al Así cielo, es. está Tinguindín. Está Bien, Tinguindín. pero ¿dónde queda? Es un poquito de comenzar, antes de comenzar la zona serrana. Cuando brincas la zona serrana, comienza ya la planicie que te lleva a tierra caliente Ajá. y es a la costa. Sí. En esa parte, yo creo que es donde se está concentrando ahorita el mayor punto de violencia, pero hay otras en donde ya se hizo una cuestión común, la violencia. Y hay un solo punto, un solo municipio de los 113 que tú mencionas, que podríamos platicar que ya logró la estabilidad. Ajá. Fue de los primeros que lograron el eco a nivel nacional, Sí. se pusieron la pila los habitantes, rechazaron los poderes establecidos, es decir, el Estado fallido que hemos comentado, y entonces ya los propios habitantes se están autogobernando. Sí. Y es el único municipio que podemos decir está tranquilo. Autogobernando. Así es. O sea, evidentemente que esto está fuera de toda Un proporción. problema de pérdida de lo que Sí. hablábamos, de que no hay instituciones. Así es. Las vimos desaparecer poco Así a poco. ¿Desde dónde podríamos comenzar o cómo llegamos a este punto? Yo lo pondría como referencia 1959, cuando mandaron el ejército, el batallón 49, a esta zona de tierra caliente, porque los ejidatarios de ahí estaban impidiendo que invadieran sus tierras. Pero ya las empresas transnacionales, la gente que trabajaba en las truchas, por ejemplo, Sí. ya se inconformaban y pedían al gobierno federal que interviniera para que los dejara trabajar poniendo estas empresas. Estamos hablando de 65 años de conflictos sociales. Así es, sociales. A eso, evidentemente que es multifactorial el asunto, tienes que agregarle el alto índice de pobreza. Sí. Es uno de los estados más pobres. Michoacán ocupa el último lugar en cuestión educativa. Hoy nos presentaban en los documentos en la mañana el último lugar. Uf. Y si le apostamos a que ese estado debe salir adelante a través de la educación, ahí va a ser el último en salir. Ya de entrada, vamos muy cuesta arriba. Estos dos factores han no promovido, han propiciado un alto índice migratorio. Junto con Guanajuato son los estados mayormente expulsores de mano de obra rumbo a Estados Unidos. Yo te puedo decir, por ejemplo, Tinguindín tiene 13,000 habitantes, la mitad vive en Estados Unidos, Ándale. porque padecieron ya algún secuestro, alguna extorsión, y eso ya se lo hicieron lo cotidiano, y ese es el problema. Es que yo creo que es un asunto que ahorita tenemos que tocar más adelante. El problema es que resolver el tema de Michoacán no es algo que se puede resolver si este gobierno le dedica los 6 años completos. O sea, van a tener que pasar muchos años para que Michoacán vuelva a tener estabilidad institucional, estabilidad social, que el tejido social sea el de cualquier sociedad armónica. O sea, restituir, si es que alguna vez la hubo en esa zona, Sí hubo. sí hubo, restituir la tranquilidad social, que los habitantes se vean como entes productivos, con legalidad, con institucionalidad, con seguridad y con tranquilidad,
Se van a necesitar décadas, tal vez. No, y deja nada más de los habitantes, los transeúntes, los que utilizamos Michoacán como de sí, paso. sí, claro. Los que vamos de visita nada más una vez cada 3 meses o una vez cada año. No, yo comentaba hace unos días, cuando se soltó más fuerte la violencia, que si seguíamos como íbamos, José María Pulido, al rato, ni la mariposa monarca iba a querer regresar, ¿eh? No. Estando en Canadá con esas noticias. No, pues ya no van a querer ni regresar, les van a dar una alerta. Los otros michoacanos están ¿dónde? En Chicago, vamos a Chicago. Así es, ¿no? Les van a dar una alerta de seguridad, ¿no? Y armamos un santuario Así es. en un país extranjero. Así ¿no? es. O una ciudad extranjera. Si me permites, vamos a hacer un primer corte y enseguida me gustaría que regresáramos a buscar culpables, porque en esto hay culpables. Sí. No se llega así sin responsables, ¿no? Y también es parte de los factores que han influido para llegar al punto en el que se encuentra Así actualmente. es. No le cambie, enseguida regresamos aquí con usted desde el infierno. Le recuerdo el teléfono 3030-5307 para que se comunique con nosotros y también por Twitter desde _infierno para que sea parte usted del contenido de este programa. Ahora regresamos. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso con José María Pulido, periodista, analizando, periodista y michoacano. Michoacano, que no michoacanólogo. Así es, que es otra decir, cosa. Sí, sí, sí. no Porque conozco- también es importante, y ahorita hay muchos michoacanólogos, tutólogos, autodefensólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero él es Sí, michoacano. que se ponen de moda. Así es. ¿no? No, es que Los temas. depende de qué pase, ¿no? Si empieza a haber un problema con ballenas, hay ballenólogos, si hay sismos, hay sismólogos, o sea, de todo se hacen expertos, ¿no? Un ejemplo son los Juegos Panamericanos que nos sí, hicimos claro. expertos en badminton, En gallito. badminton, sí. Es que en el badminton debe de sacarse de esta La manera. regla es Cuando así. jamás No, en la vida ¿de hemos dónde? jugado ¿Cuándo eso. han visto un partido de badminton? Sí, pasa. en su vida? Entonces no soy Así michoacanólogo. es pero sí no soy- michoacano sí y nací quiere en mucho a su Michoacán. estado, además, José María Pulido. Pues platicabas, y esta parte me parece interesante, que es un asunto de décadas. Sí. Estamos hablando de más de medio siglo de conflictos sociales, pero obviamente a todo esto, que ya era un problema de tipo social, se fueron agregando otros temas que tenían que ver con la delincuencia organizada, el narcotráfico, y lo del narcotráfico pues te lleva a otras cosas, a la extorsión, al secuestro, al homicidio. Sabemos que estos grupos delictivos se metieron al contrabando de armas, al contrabando de piratería, etcétera, etcétera. O sea, es un fenómeno muy complejo de delincuencia, pero que yo te preguntaba cómo llegamos, te preguntaba en el primer bloque, según tú, cómo llegamos a esta situación. Ahora te pregunto, no cómo llegamos a esta situación. Para haber llegado a esto debe haber responsables, porque no creo que lleguemos a esto sin que haya culpables de que estemos así. Yo pondría como respuesta genérica, incluso, diría una perogrullada. Todos somos responsables. Así ¿Por como qué? en algún momento López Portillo dijo que la solución somos Somos todos, todos, así es. aquí los responsables somos todos, ¿no? Te voy a decir por Sí. qué.
de parte del gobierno había un contubernio con los delincuentes. Sí, Si tú ya mencionaste una gama de delincuentes. Antes era el trasiego de drogas. Y era un grupo delincuencial. Y luego de ese grupo delincuencial ya hay varios desprendimientos. Y luego entonces esa actividad específica de la delincuencia trastocó en el secuestro, en la extorsión y todo lo demás que tú ya comenzaste. Muy bien, esa parte es entendible cuando queremos culpar al Estado. Pero también como sociedad somos responsables. ¿Por qué? Porque convalidamos la transgresión de la ley. De repente se me hacía cómodo que un vecino se dedicara a la venta de drogas y no decía nada. Es que, fíjate, lo que tú dices, yo lo he dicho en muchas ocasiones, luego hay gente que se molesta porque hay esta visión como que la sociedad es una especie como de ente blanco, puro, inmaculado, ¿no? No, claro que no. También tenemos nuestros errores. Y hay esta visión como que la sociedad es una cosa y el gobierno es otra cosa, como que hay una separación, una muralla entre las dos cosas, y se nos olvida lo que algún día decía Carlos Castillo Peraza, que los políticos provienen de la sociedad, son una expresión de la sociedad. Pero también se nos olvida, Chema, que los delincuentes son una expresión de la sociedad. Y lo que tú dices creo que tiene mucha razón. Que tuvieron culpa los presidentes municipales, claro que la tuvieron en su momento. Tanto los que no hicieron porque no podían, pero no dejaron el cargo, porque no quisieron o porque eran parte del problema, ¿no? Se hicieron de la vista gorda. Gobernadores, pues ya pasaron del PRD, ya pasaron del PRI y el asunto ahí continúa. Ahora a mí me da hasta, se me retuerce el estómago, me dan ganas ahora sí de irme al infierno cuando veo al Leonel Godoy, que ahora anda muy movido, el exgobernador del PRD, dando entrevistas a todos lados, deslindándose de su responsabilidad, cuando hasta su hermano acabó involucrado con uno de esos grupos como diputado federal, financiado en su campaña por esos grupos, ¿no? ¿Y lo protegió el mismo Estado? Claro. Cuando rindió protesta en el... Sí, lo llevaron escondidas para que pudiera rendir protesta y tuviera fuero, ¿no? Así es, o sea, todos somos parte y luego nos ofendemos o nos asustamos de las consecuencias. Y luego, si nos vamos a gobiernos, bueno, pues ya pasó el PRD por ahí, el michoacano, Felipe Calderón, de Morelia, ¿no? Se supone que iba a limpiar Michoacán, aunque para muchos, entre ellos yo, lo único que quería era limpiar el camino a su hermana Cocoa para que fuera candidata a gobernadora, que lo fue, pero perdió. Y terminó en el Senado. Así es. Y también la responsabilidad del gobierno federal, porque pues entonces uno dice, cuando te conviene eres gobierno federal y cuando no te conviene eres muy republicano y dejas que los estados se arreglen, ¿no? Sí, ha ocurrido incluso aquí, cuando de repente la autoridad dice, yo también salgo a demandar justicia o a pedir justicia, pero si tú eres el encargado de otorgarla, o sea, yo pido seguridad, es que yo le pago al Estado, pues le pago impuestos para que me dé seguridad, y tú ¿por qué sales conmigo? Así es. Bien, ahí te va, por encima de todas las cosas que hemos comentado, está el caso de la impunidad. Y te voy a dar un dato que dispara mediáticamente el tema. Cuando mete más de 30 candidatos, Felipe Calderón, me parece que ese es el tema que detona, que detona todo lo que hay alrededor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a todos los que metió a la cárcel antes de las elecciones, los dejó libres después del proceso electoral. El famoso michoacanazo que se conoció. ¿No? O sea, esa parte de la impunidad tiene mucho de influencia porque lo tomaron como carta de naturalidad. Por eso digo que estamos muy cerca de Michoacán todos. Porque ya se nos hizo muy común ver a los ejecutados, a los asesinatos, a los robos a X, ¿no? Ya lo queremos ver como parte de nuestra vida normal, ¿no? Así lo vemos. Ya nos estamos acostumbrando a ello. Así es. Y eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad. En el momento que tú eres, que convalidas, digamos, las acciones delincuenciales, pues ya estás siendo parte de eso. Así es. Ahora, hay una parte a la que yo quería primero hacer este señalamiento. Claro que los gobiernos son responsables y aquí no hay ningún partido que pueda decir yo no tengo nada que ver ahí. No, también la sociedad. Así es. Pero yo quisiera llegar a ese punto, la sociedad. Porque de pronto queremos ver esta parte como que, lo que yo decía hace rato, la sociedad es un ente blanco y puro, es como una hada inmaculada y los malos son el gobierno, la sociedad no tiene nada que ver. Pero bueno, vuelvo a repetir, los gobernantes, los políticos provienen de esa sociedad, pero además yo quisiera pensar si en todas estas comunidades no hay quienes se han beneficiado de la extorsión, del secuestro, de la piratería, del cultivo de drogas, de la cosecha de las drogas, de la venta de drogas, etcétera, 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 etcétera. Y
¿por qué también esa sociedad, cuando así le convino, cuando el hijo andaba metido que con la tuta y que con el este y que con aquel, Que con la familia, que con los templarios, ¿no? por qué no hubo esas denuncias ciudadanas de decir, mi hijo anda metido en esto, mi vecino anda metido en esto, mi hermano anda metido en esto? Porque también la sociedad, en su momento, aunque luego empieza a padecer los efectos de esto, cuando le beneficia, no pasa nada. Yo escuché a gente, paisanos tuyos de Michoacán, decir, es que nos está yendo bien porque hay mucho dinero. Por Entonces eso te en ese decía, problema no hay conflicto. sí, ¿no? por eso te decía que habría que revisarlo por zonas. Por ejemplo, ahorita el punto de conflicto es Apaxingán, Sí. rumbo a la costa, pero en Uruapan el conflicto sigue siendo grave. Claro. ¿Y qué está ocurriendo? Que la gente ya se acostumbró a la extorsión. Sí. El gasolinero, el que tiene la huerta de aguacates, el transportista, ya lo que hace es mejor darles el dinero, lo que le están pidiendo. Y la ciudad capital, Ya. Morelia. Mo- ¿Cuántos ya se acostumbraron. negocios están cerrando? ¿Cuánta gente que vive en Morelia ya salió del Estado, está por salir del Estado? Porque en la capital sufren la extorsión, sufren el secuestro, sufren este famoso cobro de plaza. Así es. Y bueno, entonces es un asunto donde ya hay digamos, Una simbiosis. Sí, que no Ya nada lo más, sabes. ya son esta zona de la tierra caliente. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué los delincuentes no son parte de la sociedad? Y se sienten ¿Qué los que incluso- extorsionan no son parte de la O sociedad? sea, lo peor es que se sienten protegidos. Ah, claro. O sea, yo vivo en esta colonia porque sé que me van a avisar. Ahí puedes establecer dos parámetros. Uno, al tipo al que le pagas para que te avise cuando van por ti. Y otro, el que de manera natural te cobija alrededor porque recibe un beneficio indirecto Sí. de la actividad delincuencial. Y además, se ha creado al interior, hijo, esto me da hasta pena decirlo, porque me devolvió 30 años en el tiempo. Tienen un sistema de información capaz de llegar incluso a los michoacanos que vivimos en Jalisco. Te voy a dar el dato. Ah, En el mes de diciembre, yo voy por, digamos, una cuestión moral. así es. Voy en el mes de diciembre. Y entonces, últimamente lo que yo estaba haciendo era llegar temprano y regresarme el mismo día. ¿Por qué? Porque era peligroso. Los propios ¿Y parientes tú no me tienes decían, avionetas a tu disposición como No, los ninguna. líderes de No, las no. autodefensas? lamentablemente no. Digo, el tema de las autodefensas también Ahorita hay que tocarlo, ¿no? porque también es un tema que creo que tiene mucho que estudiar. Y porque también ha evolucionado. Sí. Muy bien. Yo lo que estaba haciendo era eso. Llegaba temprano, me devolvía el mismo día antes de oscurecer Ajá. y libraba Michoacán lo más pronto Sí. posible. Y ahora me hablaron desde un día antes. Vengan, no hay problema. Ya nos avisaron que hay tregua. Ándale. Primero, el término de tregua Claro. es lo que me remite 30 años atrás. Claro. Me hace ir a la guerrilla de bajo impacto, a la guerra de bajo impacto en el Centroamérica Sí, sí, sí. o a los territorios ocupados de Palestina que en Navidad decían tregua navideña. Sí, Nos o- volvemos a matar el día 2 de enero. Ahorita tranquilos todos. Y así ocurrió en Michoacán. O sea, ¿qué sistema utilizaron ellos para bajar la información desde las más altas Claro. esferas hasta mi pariente que yo digo no tiene nada que ver? Bueno, esperemos, Yo que, digo. esperemos que no tenga nada que ver. Sí, y también te voy a platicar de la misma persona ya más adelante, de dónde va a estar la solución o cuál es la expectativa de los habitantes de Michoacán y concretamente de la zona que te estoy platicando. Pero, ¿qué mecanismo utilizaron? De boca en boca, fue una información, fue un boletín, ¿qué pasó? Pero me avisaron a mí. Sí, porque yo uno de los grandes problemas que le veo precisamente pues ya esta madeja michoacana que tenemos, yo decía hace rato, esto no se va a resolver en este sexenio, no se va a resolver en 5 años, no se va a resolver en 20 años. Esto va a tardar porque hay que también ver un problema importante, José María Pulido. A estas alturas, ya estos grupos delictivos en tantos años de funcionar, estas autodefensas en tanto oportunidad y hasta chiqueo que se les dio, cuentan ya con una base social. Y desbaratar esa base social también va a costar mucho trabajo. ¿Cómo comenzaron a trabajar los grupos de autodefensa? Yo haría una separación. Hay una autodefensa auténtica, digamos, legítima, por llamarle de alguna manera, Ajá. porque ahorita cualquier adjetivo incluso es peligroso. Es usarlo, riesgoso, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque no cabe nada ahí. Ajá. Es una cuestión a la que no nos habíamos enfrentado, al menos en los estudios que yo he estado Sí. revisando. Yo he revisado mucho, por ejemplo, a Maldonado, un investigador, antropólogo del Colegio de Michoacán, que es el que nos da toda esta historia que estoy
platicando, y grupos intelectuales de más reciente cuño, que también han dado a conocer algún punto. Los grupos de autodefensa, el que conozco que fue legítimo fue en Cherán. Sí. ¿Sí? Cherán está en la zona serrana de Michoacán. Muy bien. Había talamontes, y los talamontes llegaban y comenzaban a llevarse lo que ellos consideraban propio, que era su madera, sus árboles. De Cherán estoy hablando de un municipio de 14,000 habitantes, con 5 entradas, o sea, muy bien ubicadas. Es un pueblo de tránsito, y además se dedica a la comercialización de muebles de madera, por lo mismo de que se dedican a la tala del bosque. Ven a los talamontes, entraban como Pedro por su casa, y luego comenzaron a llegar a las zonas que ellos tenían como protegidas. ¿Qué hicieron? Un día les pusieron una barricada, y la policía, en lugar de cuidar a los ciudadanos, cuidó a los talamontes. Ah, pues sí, ahí con... Ahí eso es un vacío de poder. Claro. ¿Qué hacen los habitantes? Justicia por su propia Justicia mano. por su propia mano. Y las mujeres juegan un papel fundamental, porque son las que en la mañana se levantan e impiden el ingreso de los talamontes. Y ya tocan las campanas a rebato, salen los señores, y ahora sí vamos a defender. Y entonces dejaron de dormir, porque hacían fogatas en la calle. Este es un grupo, me parece, que fue en defensa muy legítima. ¿Sí? Pero luego... Sí. Bien, si me permite, vamos a hacer un corte para regresar a este... este asunto que quiero platicar contigo, este vaivén que, como dice una cosa, dice otra cosa del gobierno federal, y este también fenómeno de las autodefensas que yo creo que tiene mucho que revisarse. Le recuerdo, nuestro teléfono es el 3030-5307 y por Twitter, desde _infierno, para que usted sea parte de este programa. Ahora regresamos a analizar la función del gobierno federal y de las llamadas autodefensas, que tiene mucho que decirse. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso, le recuerdo el teléfono, es el 3030-5307, 3030-5307, y vía Twitter, @desde_infierno. Agradezco la llamada de Julio César Romero, manda un saludo, muchas gracias por sus deseos para este programa. Dice que históricamente Michoacán ha sido un estado guerrero que ni los aztecas pudieron doblegar. Estamos con la historia de los 12 pueblos, precisamente. Sí. A partir de Chilchota, que está pasando Zamora, Michoacán, está la defensa de los 12 pueblos y digamos, los pueblos purépechas. Sí. O sea, era un pueblo guerrero, ¿no? Así es. Hay un libro que recomiendo, aprovecho, señor Julio César, aprovecho, se lo recomiendo. Se llama La Conquista de Michoacán. Y es de Jean-Marie Leclésio, este premio Nobel. Muy bien. Vale la pena. Perfecto. Ahí está una recomendación para tratar de entender más lo que está pasando en Michoacán. Juan Salvador Vega dice que cometimos un error en generalizar, dice que no es cierto que no es cierto que toda la sociedad, creo que nunca dijimos que era toda la sociedad, dice que ha habido personas que han denunciado, incluso que han muerto por denunciar.
Sí, tiene Digo, razón. nunca dijimos que era toda la sociedad, pero sí, Que es hay una parte de la sociedad que ha sido cómplice de esto, ¿no? Sí, me parece. Y si no, si mintiéramos, nos desmentirían los cadáveres que están encontrando aquí en la frontera Así es. entre Jalisco y Así Michoacán, es. en la barca, ¿no? Así es. Llevamos más de 70 cadáveres Así es. encontrados. Evidentemente que alguien se opuso y alguien Así es. falleció precisamente en esa causa. Gil, ¿me dejas terminar la idea? Termina, sí. De los grupos de autodefensa. Bien, me quedé con Cherán, que me parece que fue un grupo auténtico, ¿sí? ¿A qué grado llegaron? A que crearon un gobierno propio con los 12 más viejos del municipio y luego crearon otros grupos, por ejemplo, el que se encarga de la seguridad y demás. Tienen vínculos con el ejército, pero no dejan que el ejército se meta más que cuando ellos lo piden. O sea, Estás hablando de un consejo. autogobierno. Autogobierno, sí, evidentemente que está fuera de la ley. Estás hablando de autoridades ya propias, locales, que no están bajo el régimen de las elecciones. Estás hablando de un grupo de autodefensa, un grupo armado, como quieres llamarlo, que se rige por las decisiones colectivas, no por un reglamento de policía y buen gobierno, Claro. no por un código penal. No, es el Estado fallido. Así es. O sea, todo es a partir del Estado Así es. fallido. Yo tampoco digo que esta sea la solución, No, porque esa solución funcionó ahí. Así es. Está muy focalizado el tema. Para hablar de una autodefensa de la que tú hablas, Bien. que tenía una necesidad de combatir un fenómeno de talamontes que, Con un vacío de poder. que la autoridad estaba solapando. Que estaba solapando. Y entonces cuando la gente dice, bueno, si no tengo una autoridad, ¿a quién ir a denunciar? Porque esta autoridad es parte del problema, pues entonces pues me hago justicia por la propia mano, ¿no? Así es, eso es lo Ok. que ocurrió ahí. Muy bien. Vámonos Pero a las otras. es el único municipio que está seguro ahorita. Así es. Ojo. Vámonos a las otras autodefensas. Otra parte es que los grupos delincuenciales crean una serie de figuras que se llaman halcones y no son particulares de Michoacán, es decir, es Así una se figura- conocen así es, ¿no? prácticamente en todo el país a los que vigilan. Muy bien. Ahorita, una visita a Michoacán te implica que cada 50 kilómetros hay un halcón. Y en las zonas pobladas, cada 15 kilómetros hay un halcón. Y te los encuentras como vendedores de cañitas, esas Sí. partiditas a la orilla de la carretera. Limpia parabrisas. Limpia parabrisas, pero que de repente también te venden un carro usado. Sí. ¿No? O sea, Y traen celular para comunicarse. Te vende una bolsa de cañitas en 10 pesos, pero además te vende un automóvil de medio uso. Ajá. ¿No? O sea, ahí te llama la atención. Ese no es un fenómeno económico. Sí. Es un fenómeno que tiene que ver con la delincuencia. Muy bien. Ante este grupo de autodefensas, de la autodefensa de las delincuencias, de la delincuencia organizada, nació un grupo que no me gusta llamar así, pero que se le parece en todo a las guardias blancas. Sí. Y entonces es el gobierno metiéndole dinero a los ciudadanos, que también, por supuesto, el estado de pobreza Sí. te justifica, Pues, o te hace entender, no te justifica, te hace entender. vivo de esto, ¿no? Vivo de esto. Y entonces me dan un arma y me pongo a cuidar la Aparte que presidencia. yo en esto voy a andar armado para Sí. defenderme de los demás, ¿no? Porque además no fueron las armas que vimos en otras guerrillas urbanas, por ejemplo, en Chiapas. No, Claro. aquí tenemos armas de Y grueso parque. calibre. Y parque para tirar. Entonces me van a dar un sueldo Sí. del gobierno, me van a dejar usar un arma y me van a poner a cuidar un edificio y aquí vivo, pues entonces me pusieron todas las condiciones. Y entonces ya encuentras una explicación a una serie de declaraciones de las autoridades cuando dicen, bueno, nos estamos ayudando. Es que estos son los buenos. Así es. Ah, caray. Y luego hace una acción o provoca una acción que dice, vamos a desarmar a los grupos de autodefensa. ¿Y por qué no mejor desarmas a los grupos delincuenciales si fueron los que provocaron toda la situación? Fíjate, yo en este tema de las autodefensas, yo tengo algunas preguntas que me hago respecto a la legitimidad de varios de esos grupos, ¿no? Como tú dices, en el caso de Cherán, bueno, pues hay una justificación social, el pueblo levantándose ante una autoridad que se pone del lado de delincuentes, ¿no? Pero el caso de las autodefensas de estas que se han hecho famosas en las últimas semanas y de sus dirigentes, yo entiendo la parte que tú dices, un problema de necesidad económica, pero yo también pregunto, y le pregunto a la gente que nos está escuchando, si tú estás en una situación un poco desesperada, de inseguridad, etcétera, etcétera, ¿cuánta gente de pronto dice, pues échenme un arma, yo me voy a autodefenderme, ¿no? Porque primero, necesita perderle miedo a las armas, que no es fácil. Sí. Segundo, saberlas usar. Tercero, tener un mínimo de formación táctica para proceder en operativos y en enfrentamientos. Tener parque disponible y, por lo tanto, quién me suministre parque, ¿no? Y necesito dinero para moverme. Así O es. sea, es una serie de elementos
que a mí me cuesta trabajo cuando veo esas autodefensas bien armadas, con armas de buen calibre. Dices, ¿a poco? ¿Solitos? ¿A poco el señor de la tiendita de pronto un día dijo, ay, al cabo que ya sé dónde venden cuernos de chivo, voy y me compro un cuerno de chivo, tengo mi vendedor de tiros. Mi proveedor. Y pues simple y sencillamente le digo, vieja, ahí nos vemos, voy a autodefendernos, ¿no? Esa es la parte de la autodefensa que ahí me llama la atención y tú das una visión tuya, es bueno, pues se puede tratar de grupos paramilitares orquestados desde alguna visión de gobierno. Y entonces yo me pregunto, si esto es así, ¿qué estaría pensando el funcionario que lo ideó? Pues vamos empujando a un grupo de gente a que creen unas autodefensas, entre comillas. Total, estos que acaben con los delincuentes y luego se van a su casa, ¿no? Ay, sí, Muy bien, seguramente, ¿no? Das en el clavo. El problema de las guardias blancas Claro. no es en el momento que las utilizas. No, es que en el después momento con ellos. Así es. ¿No? Y lo hemos visto en un montón de No, ejemplos. lo estamos viendo en los últimos días. Cuando dicen, ok, señores, ustedes querían al gobierno poniendo orden, ahí van decenas de miles de policías, de soldados a poner orden en Michoacán. Ya. Entonces ya ustedes tranquilos en su casa. ¿Ahora qué dicen? No, espéreme. Ahora no. ¿Por qué? Pues porque ya nos gustó esto. Así es. Mátense. ¿No? Primero es mátense entre ustedes, Claro. ¿no? Entre michoacanos. Y luego es cuando tú restablezcas el orden, cuando el Estado venga va a a pasar tomar con posesión estos? otra vez ¿No? de ese orden, legalidad y justicia, Claro. ¿qué van a hacer con ellos? Mira, pasó en el sur de Italia cuando se intentó combatir a la camorra y a la mafia, ¿no? Pasó en Colombia cuando se intentó combatir a los capos del narcotráfico. Ah, está bien, hay que alentarlos, total, ellos hacen el trabajo sucio y ya que hagan el trabajo sucio, pues ya. Se van a su casa. ¿No? Bueno, pues al rato el problema se convirtieron Claro. los que eran los aliados, entre comillas, del Estado, porque dijeron, bueno, si ya nos tronamos a Pablo Escobar, pues ahora vámonos quedando con el negocio, pues alguien tiene que seguir vendiendo drogas, ¿no? Ya nos apropiamos de un municipio, pues ahora vamos gobernándolo, pues total, nosotros somos la fuerza aquí. Y creo que si alguien hizo esa apuesta, pues debe tener 2.5 gramos de cerebro para pensar que eso podía funcionar en una complejidad como la que tenemos ahora. 2.5 grados de cerebro, explícame proporcionalmente cuánto sería. Es decir, la normalidad, ¿cuánto sería? ¿No? ¿no? O sea, ¿el 100%? ¿Estamos hablando Solo de 2.5 gramos y que le funcionaran los 2.5 gramos. Sí, ¿no? porque de repente algunas Porque neuronas luego estarán te atrofiadas. funciona ¿no? una parte nada más, ¿no? Sí, esa parte no la quieren ver. Ajá. Entonces esto va a prolongar mucho la solución. Sí. E insisto, cuando nos habla el radioescucha o el televidente para decirnos que no generalicemos, yo lo he estado diciendo desde el principio. Tiene diferentes regiones Michoacán. Sí. El problema sí que veo es que se está haciendo un problema de que lo vemos con naturalidad y como normal, ¿no? Y si bien es cierto que no todos los ciudadanos son partícipes de esto, sí, una parte de la sociedad Bien. sí es parte de esto. Muy bien. Si tú no perteneces a un grupo de autodefensa en Michoacán ahorita, lo que te dicen es, a los que visitamos frecuentemente, Sí. oye, ¿y como cuánto crees que dure todo esto? Uf. Mira, siendo optimistas, 3 años. La parte pesimista no te lo sé decir. Me dice, ¿quién me garantiza que voy a estar vivo para entonces? Claro. Entonces yo lo que estoy buscando es, y ya pedí, una pistola que no me falle, Ah. que no se me amartille, que no me falle una pistola, porque yo prefiero que me vea mi familia caído aquí en esta banqueta, a que de repente me lleven secuestrado y no sepan durante 3 meses dónde estoy. Porque ya tienen un pariente cercano que fue secuestrado durante 15 días. Es que bueno, es lo mismo, la sociedad se empieza a corroer, se A empieza degradar. a degradar, ¿no? Está roto el tejido social Sí. por completo, por completo. Comenzamos primero con que la mujer tenía necesidad de trabajar. Y entonces rompimos con ese esquema tradicional y acostumbrado que nos enseñaron desde la primaria de que la familia era la célula base de la sociedad. Esa fue una parte. Luego le metes la pobreza, le metes la migración, entonces ya creaste el caldo de cultivo suficiente para que estemos viendo lo que ocurre actualmente en Michoacán. Y ya el problema que yo veo más grave es que tiende a crecer. Sí, porque se tardó mucho el Estado mexicano en responder. Sí. Luego, ¿Por qué, a qué le atribuirías? ¿Por qué no lo quisieron ver? ¿O quisieron experimentar con él?
aquí el asunto, y si me pides, vamos a un corte y ahorita regresamos No le a saques, verlo. ¿no? Contesta. No, ese sí lo voy a contestar. Desde el infierno todo se vale. Para ver por qué pasó esto, y también hay un elemento que quisiera analizar contigo regresando, es lo delicado del tema ahorita en Michoacán y el riesgo de que esto ponga en aprietos al Estado mexicano completo, no nomás el Estado de Michoacán. Bien. Hay mucha gente que ve en esto, o quiere ver en esto, el inicio de una revolución. Hay quien quiere ver en esto una sociedad levantándose en armas contra el Estado, y hay quien quiere ver en esto la oportunidad de echarle más lumbre a un pastizal seco para que de esto se prenda en otros estados. Y hablamos de la expectativa, ¿qué tanto tardará Michoacán en resolver su problema? Muy bien. No le cambie, le recuerdo el teléfono 3030-5307 y el Twitter @desde_el infierno. Ahorita regresamos para concluir el programa. Desde el infierno. Se lo acomodó, se lo apagaron, güey. Ah. ¿Quiere que se...? No, digo, no, en serio. Sí, con eso, nomás. Digo que. Sí, sobre todo lo que quiero es que sepa que no lo estoy mandando por un tubo, ¿eh? Que no piense que Sí. soy. Que si me llama no lo oigo. Que soy mala onda con él. ¿Y cómo le hacen para sacar para las armas allá? Pues es lo que pregunto, pues. La autoridad se las da. Sí. Desde el infierno. Estamos de regreso. Les recuerdo que estamos con José María Pulido, periodista y michoacano, analizando precisamente el tema de este estado, la complicación que está viviendo nuestro estado mexicano de Michoacán. Y ahorita vamos a empezar a platicar sobre si Michoacán es un foco de alerta para el resto del país. Tú decías hace rato, por lo menos para los vecinos sí. Sí. Pero quisiera, aunque ahorita analizáramos, si pone en riesgo al Estado mexicano como tal, lo que está pasando en Michoacán. Pero quisiera primero, José María Pulido, que le demos paso a algunas llamadas. Guillermo Mora Marín dice, Miguel Hidalgo se levantó en armas e hizo sus propias leyes, Morelos hizo también sus leyes y sus congresos. ¿Por qué no se permite que hagan los mismos las autodefensas? Es un poquito lo que platicábamos del tema, ¿no? Sí, pero el asunto, por ejemplo, José María Morelos, michoacano, por cierto. También, sí. También michoacano, comenzó por la ley, ¿no? Así es. Él escribe Sentimientos de la Nación y dice, ahora sí, ya tengo un ideal por el que ir a combatir. Pero aquí estamos hablando del ideal dinero en Michoacán actualmente, en la realidad actual, ¿no? José Guadalupe Santibáñez dice, los grupos de autodefensa que se originaron, obviamente dice que no hubo elección, dice que no hubo una elección democrática, dice, aunque claro, están fuera de la ley. A ver, no hubo elección democrática. Vuelvo al caso Cherán. Digo, Sí. 14,000 habitantes que son los únicos que están durmiendo a gusto actualmente en Michoacán. Allí no permitieron ni siquiera que instalaran urnas. No hubo proceso electoral en la pasada elección de noviembre. ¿Por qué dijeron? Los partidos ya los medimos a todos, porque ahí eran periodistas, luego se cambiaron al PRI, fue cuando encontraron el contubernio, dijeron, ya calamos a todos los partidos, Sí. ya mejor no vamos a tener procesos electorales. Mandan sus recursos al tribunal, hacen todo el camino legal que debieron haber pasado y les contestan, señores, pues vámonos a regir por el usos y costumbres. Sí.
como lo hacen en el estado de Oaxaca, es. por ejemplo. Y aquí les dieron oportunidad de eso y están viviendo ahorita a gusto. Pero ojo, eso no se puede replicar en todas las regiones de Michoacán. El doctor Héctor Romero Vargas dice, están queriendo confundir al pueblo. Yo creo que se refiere a José María Pulido y a un servidor. Dice, las defensas contra el narcotráfico nacieron para defender al pueblo, sean ilegales o no. Dice, que vean cuántas mujeres y niños violaron esas personas que se dedican al crimen, o sea, los criminales. Que no confundan al pueblo ignorante, que lean, se informen antes de hacer tales comentarios. Bien, cito artículo constitucional. Ajá. Nadie puede hacerse Así justicia es. por su propia mano. Y Y- entonces, si queremos hacerlo, primero promovamos una modificación constitucional. Y yo le diría al doctor Héctor Romero, si con esto se resuelven los problemas de Michoacán. No creo, una. Y dos, tampoco queremos confundirlo. Sí. Estamos tratando de entender qué es lo que ocurre en Michoacán por el riesgo que significa para los Y demás. yo siempre he dicho que en este país, José María Pulido, cometemos un error. Para querer solucionar un problema, buscamos la solución más barata, más sencilla, y que no siempre acaba resolviendo el problema. Y además inmediata. Así es. Más barata, más sencilla. Para e mañana, inmediata. no para largo plazo, ¿no? Este problema tiene gestándose, repito, desde el 60. Dice Carlos Satarain, dice que nos ha visto por internet, muchas gracias. Dice que aunque no es muy joven, quisiera pedir al titular del programa una oportunidad para estar en el programa. Pero aquí no se trata de jóvenes, Carlos. José María Pulido No, pues joven ya no. ya no es tan joven. No, Nos tampoco- comunicamos contigo. Tampoco estoy en los de 60 y más. Pero joven ya Tampoco no estoy. recibe pensión, pero joven tampoco se necesita, ¿no? Es como cuando andas ligando, ¿verdad? Ya a Así estas es. alturas eres jubilada o pensionada. A estas alturas ya. En lugar de pedir la credencial del Sí, IFE, no, ya. pides la del Instituto de la Senectud. de la Senectud. Sí, antes decías, estudias o trabajas, ¿no? Sí. Eliodoro Sandoval dice, el problema de los narcotraficantes y todos los vándalos, dice que presiona al Estado de Michoacán, existe en toda la República. Eso es cierto. A causa de la corrupción de las autoridades también es cierto. Y si el gobierno se descuida y no corrige la corrupción, las personas ya están viendo y conocen el camino de cómo defenderse, lo que puede provocar una explosión social, que es lo que vamos a ver, a platicar ahorita, ¿no? Muy bien. Y me parece que también cada uno de los estados tiene sus propias características. No podemos medir, por ejemplo, Tamaulipas, Ah, claro. Nuevo León, con Jalisco o con Pasó, Michoacán. pasó en otra condición, no me Sí. refiero a una condición de este tipo de conflicto, pero una condición de un levantamiento de un grupo armado en Chiapas, en el 94, cuando 1 de enero. brinca a la luz pública el ejército zapatista, que todo el mundo pensó que se iba a replicar en automático en el resto de los estados. Lo que tú dices, México es muy complejo, con una gran diversidad de condiciones socioeconómicas y políticas, y por lo tanto no necesariamente es replicante, pero sí, creo que eso lo platicamos ahorita, mucho ojo de que eso pueda convertirse en un problema que brinque para otro lado, ¿no? Sí, pero por ejemplo, la diferencia entre los pueblos purépechas es lo que le hacen a uno, le hacen a todos. Así es. Y en cambio los tapatíos, digo, yo ya me siento también de esta Sí, parte. también ya- eres- yo soy tienes doble nacionalidad. ¿no? La michoacana y la tapatía. Así es. Digo, porque a mí me gusta la torta ahogada. Nos decimos apatíos. Así es. Entonces, lo que le hacen al vecino, se lo hacen al vecino. Al ¿eh? vecino, no, 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 y no si pongo en todos, riesgo mi así seguridad, es. no, me hago de la vista gorda. Alicia Ruiz Segura, te mando un saludo, muchas gracias. Nos manda a saludar por este abrazo. programa. Muchas gracias. Bueno, decíamos antes decías que yo le estaba sacando a responder que por qué se habían tardado tanto. Mira, yo creo que se tardaron tanto En darse cuenta. el gobierno, ¿Por qué lo dejan crecer? el gobierno federal pasado, o sea, la administración de Felipe Calderón, yo creo que se tardó en resolver el problema porque creo que había un interés barato, me refiero al interés electoral, de crear condiciones de inconformidad con los gobiernos del PRD para que su hermana tuviera probabilidades de ser gobernadora. Yo sí creo que parte de lo que sucedió durante el proceso, durante el periodo de Calderón tuvo mucho que ver con un interés electorero. Y a mí me preocupa que en esta ocasión vuelva a imperar el interés electorero. ¿Por qué se tardó el gobierno, la administración actual, la de Enrique Peña Nieto? Creo que hay un problema también de deficiencia en términos de gobiernos de toda naturaleza. Yo veo dos problemas severos. Uno es que ya nadie desde el gobierno se quiere despeinar y se quiere arrugar la camisa.
Lo de despeinar me parece que es ¿Ya? muy adecuado. Se está todo el mundo esperando que haya soluciones del tipo Santa Claus, de nos dormimos y cuando amanecemos ya el problema está resuelto. Y creo que todo este tiempo que se han tardado todas las administraciones federales en llegar a esto, fueron los que provocaron el agravamiento que tenemos al día de hoy. El dejar hacer y dejar pasar. Y que tiene mucho que ver con la cuestión electoral. Sí, si no voltearon a ver a Cherán en su momento, Sí. te digo que dijeron, aquí no hay elecciones, porque ya calamos a todos los partidos políticos, Ajá, son parte también del problema. sí. Y este caldo de cultivo que propició Felipe Calderón al prohijar o promover la impunidad con el asunto de meto a 30 alcaldes o 30 candidatos a la cárcel y luego los dejo libre con el clásico, usted disculpe, no nos debe nada, Claro. no le debemos nada, estamos en paz. Me parece que eso también fue parte de toda la situación. Pero sí me gustaría separar un poquito la cuestión partidista, porque era un gobierno federal en manos del PAN y era un gobierno local en manos del PRD. Es decir, tiene que ver más con el regionalismo michoacano, ¿no? Sí. Que no lo podría poner en la misma condición que lo jalisciense, o lo defeño, o lo tamaulipeco, ¿no? Sí. En fin, tiene sus características particulares. Sí. Guillermo Gómez dice, los mando a felicitar por el programa, dice que estamos tocando todos los puntos y que no estamos hablando a medias como otros medios. Muchas gracias. Martín Raúl Prado Piña dice que la culpa de lo que está pasando en Michoacán la tienen todos los que votaron por el PRI. Vuelvo a lo mismo. Es simplificar el Sí, claro. asunto. Es que Vuelvo a lo ese mismo. Martín Raúl Prado, yo creo que simplificar los problemas del país, los problemas de un Estado, desde ese punto de vista es lo que también nos tiene como sociedad así. Digo, ya pasó el gobierno de Acción Nacional con Calderón y con Fox. Ya pasó los gobiernos del PRD con Cárdenas Batel y con este señor Godoy. con Leonel Godoy. Yo creo que no es un asunto tan sencillo como que si votas por otro partido los problemas de Michoacán se resuelven. Creo que es simplificar y ese es uno de los problemas que tenemos como sociedad y sobre todo quienes tienen alguna inclinación o alguna militancia de tipo partidista, simplificar de, eso es porque votaste por tal partido. No, los problemas como Michoacán son problemas muy profundos que requieren, y ahora te preguntaría, señor Pulido, ¿qué requiere Michoacán para resolver este problema? Mira, regresar, sus problemas. regresar al origen, no quedarse en los partidos políticos precisamente. Si tienes una defensa de la conquista española y que dicen, Sí. no, aquí somos michoacanos, ¿no? Así es. Aquí somos purépechas, tenemos nuestro propio lenguaje, no vamos a dejar que nos conquisten. Y utilizan incluso el español como segunda lengua, no como la primera. Sí. O sea, me parece que sí deben de volver a ese origen y ver cómo solucionábamos los problemas anteriormente, que a lo mejor no funciona en ciudades como la capital, Morelia, o Sí. como es Uruapan, o como es Apaxingán, a lo mejor. Fíjate que eso que estás comentando me lleva a una preocupación que yo traía desde que se dio a conocer el nombramiento del comisionado. No. Para- ¿Dejas de hacer una broma? Imagínate nada más, mandan al procurador del consumidor a Así que es. arregle la seguridad Así es. en Michoacán. Así es. ¿Tienen ganas de resolverlo? Ahora- ¿Le va a poner precio a las ejecuciones? El tema es que es el comisionado para la seguridad y el desarrollo. Prácticamente lo están mandando a ser gobernador. Y a mí me preocupa lo que tú estás diciendo. Es un asunto de que si no entiendes la parte regional, vas a cometer un error muy grande. Muy bien, y la siguiente. Está rebasando la Constitución. ¿Por qué? Porque la salida legal era la desaparición de poderes. Sí. ¿Por qué no desaparecen los poderes? Porque la ley te obliga a que en 6 meses debes de hacer un proceso electoral a partir de que vas a nombrar Así un es. gobernador provisional. Y entonces, José Me María tuvieron Pulido, miedo. muchas gracias. ¿A poco ya? Michoacán es muy complejo como para tratarlo en una hora. Se nos fue el tiempo. Le agradezco su presencia frente a donde nos haya visto. Le recuerdo el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en Desde el Infierno. Y muchas gracias, por supuesto, a todo el equipo de producción de C7 Multiplataforma. Nos vemos Gracias. en una semana. Gracias, José María Pulido. hasta luego. Desde el Infierno.